buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles, y como es habitual en esta casa, miércoles colorado, rojillo, nombre que ustedes quieran, con nosotros alguien del Partido Socialista, Fátima Herrera. Muy buenas noches. Buenas noches. Concejal del Ayuntamiento de Almería. Varios temas encima de la mesa. Importante, hace unos días, en este caso salía a los medios de comunicación, la concejal de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, en la que presentaba el segundo plan municipal de la infancia y la adolescencia, que anunciaba que echa a andar ya, con un presupuesto estimado de, asegura, unos 4 años de unos 11 millones de euros, con 70 líneas de actuación, acciones, programas, etcétera, etcétera. Has estado fiscalizando esta situación. ¿Qué te parece este segundo plan municipal de infancia y la adolescencia? Efectivamente, en Almería son más de 38.000 los menores que tenemos, de entre 0 y 18 años, y por eso desde el Partido Socialista estamos muy contentos, ¿no? Y muy satisfechos de que nuestra ciudad tenga nuevamente un plan de la infancia y la adolescencia. En primer lugar, quiero destacar el maravilloso trabajo que han hecho los técnicos del área, pero sí que tenemos que decir que vemos una clara falta de voluntad política. Y le voy a explicar por qué. Lo que me acaba usted de comentar, ¿no?, de que el propio plan dice que el presupuesto total para su desarrollo 11 millones, 70 son acciones, 11 millones de euros, pues bueno, yo le voy a decir, le voy a dar con datos que eso es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Tal y como se viene aquí reflejado, en este presupuesto, por ejemplo, se incluyen los 8 millones, más de 8 millones, que se dedican al pago del servicio de mantenimiento de parques y jardines. ¿Qué tiene que ver eso con el plan de la infancia y la adolescencia? 1,5 millones del patronato municipal de escuelas infantiles, es decir, una serie de gastos que si, bueno, los metemos así, pues los 200 millones de presupuesto que tiene el ayuntamiento, pues perfectamente podríamos decir que es para desarrollar el plan municipal de la infancia y la adolescencia, pero evidentemente eso es una barbaridad. Es decir, ¿Cuánto está? ¿Hay algún capítulo que diga segundo plan municipal de la infancia? El capítulo ¿El dinero cuánto está destinado? El capítulo de los presupuestos para 2023 del Ayuntamiento de Almería están destinados 10.000 euros. 10.000 euros. De 11 millones a 10.000 euros. Creo que hay una diferencia bastante. Entonces me parece pues una tomadura de pelo, 10.000 euros que incluso en otros ejercicios no se han llegado ni siquiera a gastar. Por lo tanto, me parece pues eso, que la ciudadanía es una cosa que debe de saber. Evidentemente, la infancia y la adolescencia, también la juventud, no es una prioridad para el gobierno del PP, y eso queda claro. Nosotros, desde el área, se nos pidió que hiciéramos una serie de consideraciones, ¿no?, de aportaciones, así lo hicimos. Mandamos un escrito con más de 20 propuestas, de las cuales pues solamente aceptaron una, que era la de hacer campañas y charlas contra el bullying. De lo demás, absolutamente nada, con las excusas de que no tienen competencia, de que no era posible, de que era muy complicado. Nosotros aportamos medidas, pues mira, muchas medidas en materia de conciliación, porque entendemos que para nuestros menores, incluso para los adolescentes, lo mejor que le podemos ofrecer es el tiempo de sus padres. Luego, para adolescentes, eso lo hemos pedido en multitud de ocasiones. Para jóvenes artistas ya lo pedimos, pero bueno, para que los adolescentes no estén en la calle, es una edad muy complicada, pues locales municipales que están cerrados, que esos adolescentes puedan utilizar para ensayar, para bailar, para jugar un juego de mesa con los amigos, etcétera. Bueno, pues todas esas propuestas han sido rechazadas y no es más que el reflejo de la política que en esta materia lleva el PP. De hecho, como sabe, en otras ocasiones he venido a hablar, porque también fiscalizo el tema de los parques infantiles. En parques infantiles la inversión que se hace este año en los presupuestos está presupuestado en 125.000 euros. El estado que tienen ahora mismo los parques infantiles de la ciudad, ya le digo yo que con ese presupuesto no tenemos ni para empezar. Aquí, leyendo la nota de prensa del Ayuntamiento de Almería, asegura que con un presupuesto estimado de algo más de 11 millones de euros, este plan vendrá a desarrollarse a través de diferentes áreas, con sus respectivas líneas estratégicas programadas, acciones de correlación con los objetivos de desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. O sea que como que es muy transversal y en la que todas las áreas participan. De ahí pueden salir los 11 millones de euros. Pero claro, en todas las áreas. Sorprendente que se diga que son 10.000 euros. Son 10.000 euros, el resto ya le digo, pues sí, distintas áreas. El presupuesto, por ejemplo, que tiene sostenibilidad para parques y jardines, 8 millones, se mete aquí.
Pero es que eso es para parque y jardín, entonces también podríamos decir que todo lo que se destina a la limpieza de la ciudad, pues también es parte de lo que se destina a esto, por lo cual ya le digo que es una tomadura de pelo, francamente. Más asuntos. También fiscaliza la movilidad de la ciudad de Almería. Se ha hablado últimamente y mucho, además en el Pleno también, con el tema de los patinetes, el tema de la ordenanza, una ordenanza que pudiera regular toda la situación, lo que está ocurriendo. Hace unos días también vosotros desde el Partido Socialista hacíais una especie de trayecto por la ciudad de Almería con bicicletas, pues bueno, pues para fomentar un poco también que la ciudadanía pues utilice más la bicicleta que en el transporte público. Efectivamente. Los problemas de movilidad en nuestra ciudad yo creo que son más que evidentes. Eso es consecuencia pues, de que el PP en esta materia no tiene un proyecto, no ha tenido nunca, no tiene un proyecto de futuro y por lo tanto al final eso se traduce en una movilidad caótica en la ciudad. No hay proyecto unido a una mala gestión del servicio público de transporte, por ejemplo, unido a una mala planificación en las obras municipales. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, con la obra de la Pipa, bueno, en movilidad eso ha sido un verdadero caos, porque llegaba a calles donde estaban cortadas, que no estaba señalizado previamente, que llegaba y no te decían un itinerario alternativo. Por lo cual, toda esa serie de circunstancias hacen que la movilidad en Almería sea un caos. Además de que la movilidad sostenible para el PP, por mucho que posturen y a veces se hagan fotos con alguna de estas cuestiones, pero bueno, eso es una total utopía. Desde el PSOE sí que apostamos por una ciudad sostenible y efectivamente por una movilidad sostenible, pero eso no es posible si tú no tienes un proyecto organizado. Es decir, el PP gobierna a base de ocurrencias, de ideas inconexas. Por eso al final no aportan ninguna solución y de ocurrencia, como por ejemplo el famoso carril saludable del paseo, que no sé, habrá que preguntarle a la señora García Lorca qué objeto tiene, porque todavía yo creo que ningún ciudadano... Carril de emergencia. Ahora quieren hacer un carril de emergencia, claro, porque eso ha supuesto muchísimos problemas, incluidos para los servicios de emergencia, que todos sabemos la cantidad de ambulancias que han quedado atrapadas y que no podían salir, e imagínase el peligro que supone eso. Nosotros lo tenemos muy claro, que lo que tenemos que hacer es bueno, pues que la gente cada vez utilice menos el vehículo privado, pero claro, no le puedes decir a un ciudadano, deje usted de utilizar el coche y vaya en pie. Para eso, pues hay que adoptar una serie de medidas que apueste por el transporte público, por el uso de la bici, el uso del patinete. ¿Y cómo hacemos eso? Reorganizando las líneas, no líneas tan largas que a veces tarda una hora en llegar de una parada a otra, casi que es más fácil hacerlo andando. Y sobre todo fomentando el uso de la bici y del patinete eléctrico. De hecho, los socialistas nos comprometemos desde este mismo momento a reorganizar la movilidad en esta ciudad, a mantener en condiciones los carriles bici, que no están bien mantenidos, están llenos de matas, de raíces, de grietas, a aumentarlo si es necesario. Nos comprometemos a poner en marcha el famoso alquiler de bicicletas, que tantas veces se ha anunciado desde el PP, pero que ni se espera, y sobre todo a que todos estos usuarios de bici o de patinete eléctrico puedan utilizarlo en condiciones de seguridad. ¿Por qué le digo esto? Pues poniéndolo en relación con lo que usted me acaba de contar, de que bueno, pues es cierto que hay un boom con el uso del patinete, el uso del patinete. La verdad es que hace poco leí un dato de que en España hay 17 millones de personas que dicen utilizar patinetes eléctricos o bicicletas eléctricas. Es un gran dato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene múltiples ventajas. El patinete con la subida de combustible es muy barato, no contamina, puede aparcar fácilmente. En una ciudad como Almería, con el clima que tenemos, pues es estupendo, ¿no? Es un medio de transporte estupendo. Problema, pues que como todo tiene sus luces y tiene sus sombras. Claro. El patinete tiene un alto índice de siniestralidad, pues porque no estaba regulado y porque no se necesita una formación ni teórica ni práctica. Por lo cual, ante esto, el Gobierno de España, en 2020, creo que en noviembre de 2020, aprueba un Real Decreto por el cual se establece una normativa mínima, un marco, ¿no? En el cual se establecen una serie de normas de uso del patinete e incluso del propio vehículo. Pero, como le digo, son una norma mínima. Luego son los ayuntamientos los que tienen potestad para poder regularlo, ampliarlo, desarrollarlo. Ya lo ha hecho Madrid, lo ha hecho Barcelona.
lo ha hecho Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba. Es decir, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Han implementado medidas como la obligatoriedad del uso del casco, que hay que tener seguro de responsabilidad civil, en fin, una serie de medidas, oye, que garantizan la seguridad de todos, de los usuarios y de los peatones. Pues muy bien, el Partido Socialista, nosotros escuchamos a los ciudadanos, vemos la preocupación que los ciudadanos tienen con este tema. Hace poco salió en prensa unos datos y le digo que los conocemos por la prensa porque los hemos pedido al área. Sí. Y el área no nos lo ha facilitado todavía. Pero bueno, por lo que dice Policía Local, hay más de 200, en los últimos 2 años, más de 200 accidentes y más de 430 sanciones. Por lo tanto, somos sensibles a las preocupaciones que tienen los almerienses. Y la preocupación de los almerienses con los patinetes yo creo que es bastante evidente. Por eso llevamos al Pleno una moción. Claro. Por la cual, pues, era una cosa muy sencilla, simplemente lo que pedíamos era bien que se haga una nueva ordenanza que regule el uso de los patinetes eléctricos, o bien, de las que ya tenemos, se adapten. Tenemos 2 ordenanzas, una de ciclistas y de circulación de ciclistas y peatones y otra de general de tráfico, ¿no? Pues bueno, pues adaptar esa. Voto del PP, en contra. ¿Por qué? Pues la excusa de siempre. Que no es de mi competencia, que lo haga el gobierno, que lo haga otra administración. Mire usted, es un problema que tenemos en la ciudad de Almería. Usted tiene competencia para ello, puede hacerlo, póngase y trabaje. Otra cosa es que, claro, ponerse a trabajar, controlar, gestionar, pues eso al PP no se le da muy bien. La verdad, no le puedo decir no obstante, otra cosa. También en prensa había salido que, bueno, crecían un 22% los viajeros del bus urbano hasta los 6,9 millones en 2022, o sea que la gente también está, pues bueno, utilizando el transporte público mucho más que el tema del vehículo propio. Afortunadamente, hoy en día la concienciación que tenemos con la movilidad sostenible, con el cambio climático, con la contaminación, pues no es lo que había antes. Pero a los ciudadanos les tienes que dar las herramientas para que puedan, ¿no?, realizar ese cambio. Otro asunto, viviendas. Eres consejera de Almería 21. Sí me gustaría tratar 2 asuntos muy rápidamente. El primero, creo que habéis hecho una visita a las viviendas situadas en la calle Santiago, total de 84 viviendas que hay por aquella zona. Es la zona en la que tú fiscalizas también, de los barrios que tú fiscalizas. Que me cuente un poco de la situación en la que se encuentra. Y por otro lado, una petición que ya creo que la habéis hecho incluso hasta en pleno, el tema de las viviendas en alquiler, fomento de la vivienda en alquiler, sobre todo en el casco histórico, el centro histórico, que es donde más haría falta por la situación en la que se encuentra. Efectivamente. Pues bueno, desde el Grupo Municipal Socialista, desde hace mucho tiempo, ponemos de manifiesto que en Almería existen distintos tipos de barrios. Existen barrios de primera, barrios de segunda y, por desgracia, barrios de tercera también. Pero de lo que nos hemos dado cuenta es que, además, dentro de los mismos barrios hay muchísima diferencia de una calle a otra, entre unos vecinos y otros. En este caso, las viviendas que se encuentran entre Carrera del Perú y la calle Santiago, conocidas como las viviendas rojas, ¿no?, o 84 viviendas, pues bueno, lo que vemos cuando visitamos aquella zona es que se encuentra total y absolutamente abandonada. Sucia, las palmeras sin podar que se meten en las casas de los vecinos, llenas de dátiles por el suelo hasta el punto que se te pegan los pies, que la gente se cae porque las bolitas pues son inseguras. Una zona donde cada vez que llueve se estanca el agua y a los vecinos de los bajos les salen las aguas fecales por sus viviendas. En fin, una serie de cosas, bueno, las arquetas completamente destrozadas, los invernales en una situación muy peligrosa para los niños, por ejemplo, que viven ahí, en fin. Una zona totalmente abandonada y son vecinos que pagan sus impuestos igual que cualquier otro vecino de IBI, de basura y de todo. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Realizamos un escrito al área correspondiente, en el cual desde la concesionaria desde Aqualia se nos responde directamente que el problema de inundación y tal, pues que es problema de los vecinos, que a los invernales que ya lo arreglarán. Y del resto de cuestiones, pues la respuesta del área es que gracias por sus apreciaciones, las tendremos en cuenta. Hace poco Adriana Valverde, la portavoz, junto con otros concejales, volvimos a la zona a ver qué se había hecho y no se ha hecho absolutamente nada. Y lo que no es normal es que de una calle a otra, en calle Santiago y un poquito más abajo en Blas Infante, se han invertido millones de euros hace muy poco. Son calles que están nuevas y cuando cruza unos metros estén en esas condiciones. Entonces yo desde aquí sí le exijo a la alcaldesa que respete a esos ciudadanos y que pagan sus impuestos y que le dé los servicios mínimos, que no piden otra cosa, ¿eh?
En cuanto a ese tema. En cuanto al casco histórico, el y tema en cuanto, de la vivienda, en este caso de alquiler, el fomento de la vivienda del alquiler. Sí, en este caso, bueno, en cuanto a la situación que vive el casco histórico, el centro, el paseo, yo creo que es una preocupación ya de toda la ciudadanía, no solamente de la situación actual, sino de qué va a pasar en un futuro, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Lo que vamos viendo es que cada vez el centro va languideciendo, va envejeciendo, se va despoblando. Desde el PSOE venimos poniendo de manifiesto y alarmando un poco sobre esto de hace mucho tiempo, y el PP, como le digo, pues no ha tomado ninguna medida que palie esta situación. No tiene una política clara de ciudad, tampoco de qué va a hacer con esa zona, no tiene una política clara de vivienda, no tiene una política clara de comercio, todo ello unido a eso, al envejecimiento de esa zona. Hay muchísima vivienda cerrada, a la proliferación del alojamiento turístico, que fíjese el dato, en el último año se ha incrementado en un 22%, mucho más que localidades muy turísticas como podrían ser Mojácar o podrían ser Vera. Luego el cierre de comercios, fomentado, entre otras cosas, por esa famosa alfombra roja. El ayuntamiento poco tiene el tema de... Hombre, en temas de comercio hay que tenerlo clarísimo. Es que el señor Sánchez, que hasta hace poco era el responsable, cuando le preguntabas por el comercio, lo que nos decía es que las tendencias habían cambiado y la gente compraba por internet. Y mire usted, en la calle Larios de Málaga está llena de comercio. Y en Granada está lleno de comercio. Es decir, en esas ciudades no se compra por internet, pero es el problema que tiene siempre el PP y esa falta de humildad. Para ser un buen político, aparte de tener cualidades, hay que tener humildad. Y hay primero que reconocerle el problema. Si usted no reconoce el problema, que no hay ningún problema, no va a poner usted ninguna solución. Eso es muy triste. Y segundo, sea humilde y siéntese y escucha a los ciudadanos, escucha a los comerciantes. Algo habrá que hacer. Digo yo, no dejarlo morir y ya está. Pero bueno, aparte de toda esa serie de cuestiones, nosotros entendemos que lo primero que hay que abordar es la vivienda en esa zona, ¿no? Es el empezar a poblar otra vez esa zona, que es lo que al final da vida, es lo que hace que haya comercio y que se mueva. Y dentro de la vivienda, bueno, pues nosotros hemos propuesto en multitud de ocasiones que tiene que ser la empresa Almería 21. Mi compañero Eusebio Villanueva, yo creo que lo he expuesto aquí en multitud de ocasiones, ¿no? Que hay que fomentar el alquiler y expresamente en esta zona específicamente lo que hay que hacer es construir más vivienda, ¿vale? Si no hay suelo, pues habrá que ver otras fórmulas de permutar con propietarios por otros solares. Hay muchas fórmulas para poder construir ahí. Ayuda a rehabilitación, más de las que hay, que aunque hay una línea. También criticaba y la rehabilitación de edificios que no sea una prioridad para el Partido Popular. Sí, pero es que son 800.000 euros que son insuficientes, que tienen poca publicidad. Este año, por ejemplo, los 800.000 euros... Había solicitudes por 2,1 millones de euros, me parece. Pues, o sea, que pues muy poquito. Por 2,1 millones sí, y había 800.000. Sí, esa en años anteriores. En este año que solamente es para las cubiertas, no sé si me habían... Esto es que no lo fiscalizo yo, pero creo que había como 6 solicitudes, de las cuales se habían aceptado 2. En fin, un fracaso, habrá que ver. Y sobre todo alquiler de toda la vivienda que está cerrada. Habrá que incentivarlo de alguna manera. Habrá que incentivar a los propietarios privados para que alquilen sus viviendas con medidas fiscales, ¿no? De alguna manera. Nosotros hemos propuesto, llevamos a pleno una moción en la que llevábamos un plan que se llamaba Almería Alquila, en la que proponíamos muchas medidas. Por supuesto el PP, como siempre, vota en contra, pero después, tiempo después, meses después o algún año después, las pone en práctica, porque muchas de esas medidas, ahora que ha salido nuevamente la subvención al alquiler para menores de 45 años en toda la zona del casco histórico, que la verdad es una ayuda que está funcionando bastante bien, y bueno, pues nos complace ver que todas esas cosas que propusimos y que nos votaron en contra, ahora se están implementando. Lo que sí quiero decirlo es que desde el Partido Socialista lo tenemos clarísimo, tenemos un proyecto de ciudad completamente confeccionado, y entre ellos tenemos clara cuál va a ser la política de vivienda para esta ciudad. La última, ¿cómo le sienta a Fátima Herrera estar dentro de esa prelista de candidatos para formar parte de la lista oficial para las próximas elecciones municipales? Bueno, ahora mismo nos encontramos inmersos en un proceso interno que tiene sus etapas, que afortunadamente se desarrolla con total normalidad, y bueno, actualmente no hay ninguna prelista ni solamente hay propuestas de nombres
para la próxima asamblea que se va a celebrar el viernes. Cualquier militante puede presentarse para estar en ese listado. La ejecutiva lo único que ha hecho ha sido proponer una serie de nombres. Ahí se añaden todos los que se quieran añadir y se vota, y luego pues el órgano que sea el correspondiente decidirá quién conforma esa lista. Lo que le puedo asegurar, sí, y le voy a valorar, sí, 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 fíjese, antes de que haya lista, esté yo incluida o no esté, que aún no lo sé, pero estoy segura de que va a ser una lista, vamos, formada por hombres y mujeres muy capacitados que acompañen a Adriana en su proyecto, y pues para que Almería, por fin, los almerienses puedan tener el ayuntamiento que se merece y la ciudad que se merece. Fátima Herrera, concejal del Partido Socialista, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche.